escuchan bien? Sí, ahí está. Vamos ahora a leer la palabra del Señor, que va a ser los versículos que vamos a estar utilizando para reflexionar sobre la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a leer Lucas 5:27. No sé por qué el Señor quiere, a través de esta porción, hablar acerca de un recaudador de impuestos. Mag habló acerca de eso en Lucas 18 y yo voy a hablar acerca de un recaudador de impuestos en Lucas 5:27. Por algún motivo estamos hablando sobre la misma profesión, de personas que hacen la misma profesión, hicieron en el pasado. Lucas 5:27 dice lo siguiente: después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y con pecadores? No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Algunos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les respondió: ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, y aquellos días, llegará el día en que se les quitará el novio a aquellos y ellos ayunarán, en aquellos días ayunarán. Les contó esta parábola: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rajado el vestido nuevo, y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Este pasaje que hemos leído, no sé si lo notaron, pero empieza diciendo: después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Y después de esto es lo siguiente: cuando en este momento de la vida de Jesús sobre la faz de la tierra, como ser humano y como Dios, Él estaba preparando su equipo de trabajo. Él estaba llamando a los discípulos que iban a ser los discípulos, 12 discípulos que lo iban a acompañar a Él durante el ministerio. Ya había llamado a algunos. Y Él estaba haciendo la tarea de ministrar a las personas con las cuales se encontraba, que es lo que había venido a hacer. Y en el episodio anterior, donde Jesús estaba
ministrando, sanó a un hombre que era paralítico. No sé si se acuerdan ese episodio que amigos lo llevaron en una camilla y quisieron pasar por la puerta de la casa donde Jesús estaba y había tanta gente que no podía entrar, así que fueron por el techo. Hicieron un agujero en el tejado, descendieron al paralítico y Jesús no solo lo sanó, sino que le perdonó los pecados. ¿Se acuerdan de ese episodio? Ahí los fariseos dijeron que Jesucristo era un blasfemo porque él estaba perdonando pecados y ellos dicen, solamente Dios puede perdonar pecados. Y tenían razón, sí, solamente Dios puede perdonar los pecados. Pero no reconocían en Jesucristo que Él era Dios. Él era hombre y Él era Dios hecho hombre que estaba perdonando los pecados de ese paralítico. Así que después viene el episodio que les acabo de comentar. Y el énfasis lo quiero poner en varias cosas, pero lo importante de lo que leímos es ¿a qué vino Jesús? ¿Cuál fue el motivo de su venida? Por supuesto que tiene muchas respuestas esa pregunta, pero lo que acá leemos claramente es que Él vino para llamar a pecadores, ¿para qué? Para que se arrepientan de sus pecados. Es interesante y curioso el hecho de que fariseos y escribas anduvieron mucho con Jesús, pero porque lo perseguían, porque lo rechazaban. Él estaba rechazando las enseñanzas que él traía. Y es curioso que la Biblia no registra mucho de los fariseos que se hayan convertido al Señor Jesús, siendo que lo vieron hacer milagros, que lo vieron perdonar pecados, transformar vidas de maneras extraordinarias, restaurar corazones heridos, como cantábamos hoy en la canción que cantamos. Pero si bien ellos estaban en ese entorno, como leímos recién, Jesús se fijó en un cobrador de impuestos llamado Leví. Leví también es llamado Mateo, ¿sí? Según lo menciona el Evangelio de Mateo, que es su autor, el libro del Evangelio de Mateo, su autor es Mateo, es del hombre recaudador de impuestos del cual estamos hablando. Así que aquí tenemos en esto que hemos leído la conversión de uno de los discípulos de Jesús y el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento. Ese fue Mateo, del cual estamos hablando. El versículo 30 decía, pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Esto los fariseos y los maestros de la secta de los fariseos veían esto como una ofensa religiosa, como algo que no se tendría que hacer. No, entonces Jesús responde, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, le contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Qué interesante que dice que no he venido a llamar a justos, porque realmente lo que Jesucristo, Dios hoy está haciendo a través de Jesucristo, es llamar a las personas para que se entreguen a Cristo y sean justos, o sea, que tengan una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Él acá está hablando de otros justos. Acá Jesucristo estaba hablando acerca de que Él no vino a salvar a personas que se consideraban buenos y se quedaban con esa manera de pensar, o a las personas que entienden que no han hecho mal a nadie y se quedan con esa manera de pensar. Miremos un poquito esto de cerca. Jesús está frente a personas religiosas que conocían la palabra, que guiaban al pueblo de Dios en el área espiritual,
era gente buena para muchos, estoy hablando de los fariseos, y se fija en un cobrador de impuestos, en un publicano llamado, ¿cómo? Mateo. Acá Lucas lo llama Leví. Se cree que Mateo quería que lo llaman Leví, o sea, este recaudador de impuestos quería que lo llamen Mateo. Y a veces pasa eso, ¿verdad? A mí me pasa mucho en mi vida, porque yo cuando era niño, hasta joven, a mí me decían Hugo porque me llamo Carlos Hugo. Mi papá se llama Carlos, entonces no querían confundir cuando llamaban a alguien. Y yo durante 25 años fui Hugo. Voy a la facultad, me decían Carlos, no, me llamo Hugo, me cansé de corregirlo y dejé el Carlos. Pero originalmente me llamaba Hugo. Bueno, es posible que a Leví le pasó algo de esto. Y esto pasa mucho, ¿no? Cuando el hijo tiene el nombre del padre, le usan el segundo nombre. Pero a Leví posiblemente le pasó eso. Y es curioso que habiendo tantas personas que conocían la Biblia de ese momento, el Antiguo Testamento, Jesús fija la mirada en un cobrador de impuestos, un publicano. Los publicanos trabajan, sabemos, algunos cobrando un montón de impuestos a los mismos judíos, o sea, a sus hermanos de raza. Se cuenta que los judíos de esa época eran de los que mayor porcentaje de impuestos pagaban de sus ganancias. Se hablaba que pagaban de impuestos entre un 30 y un 40% de impuestos. Un montón. Los encargados de cobrar los impuestos, los publicaron, eran hombres considerados traidores por el pueblo judío y al mismo tiempo unos insensibles y abusadores porque tenían la mala costumbre de cobrar más de lo debido y extorsionar a los contribuyentes. Y esto es nada nuevo, ¿verdad? Porque le pasó al hombre, la historia del hombre, tantas veces. Yo mientras leía esto me acordaba de Chosen, ¿vieron las series acerca de Jesús? Ahí me acordaba de Mateo. ¿Se acuerdan de él? Una persona muy cuidadosa, muy hábil con los números, ¿no? Tenía muy buena relación con los romanos, ¿no? Pero él siempre decía que vivía en soledad. Cuando los romanos le mandan a revisar y a inspeccionar los negocios de los judíos para que se le cobren los impuestos de acuerdo a lo que ellos iban ganando, Mateo le decía en la película que le costaba mucho llegar a ellos porque no lo querían. Y lógico, era un judío que había hecho las paces con los romanos. Y los romanos lo cuidaban porque él cobraba impuestos. También eran considerados religiosamente impuros los publicanos porque tenían mucho trato con los gentiles. Es decir, que con los que no eran judíos, y para ellos era religiosamente contaminarse. Así que un publicano no podía participar de las ceremonias religiosas en el templo como un judío normal, no podían ir a la sinagoga. De hecho, si iban a la sinagoga los echaban. Este era Mateo. En un escrito que los judíos consideran importante llamado el Mishnah, colocaban a los publicanos, a los cobradores de impuestos, al nivel de los ladrones y los homicidas. Miren cómo se forma una imagen alrededor de Mateo, que el pueblo hebreo lo rechazaba muchísimo. Según el reglamento interno de los judíos, no era pecaminoso mentirle a un publicano. Vieron que Dios les enseñó a los judíos desde el principio que no había que mentir, había que hablar la verdad. Y ellos tenían un acuerdo interno
que le podían mentir a los publicanos. ¿Para qué? De esta manera ellos podían tener dos cuentas, una que era sobre la cual pagaban impuestos y otra que era una contabilidad paralela que se reservaban ellos sobre la cual no pagaban impuestos. Así que podían mentirle al contador. Echa la ley, echa la trampa, como decimos nosotros, ¿no? Así que Mateo pertenecía a la peor de la sociedad judía en el tiempo de Jesús. Era un idólatra que había vendido su alma al Imperio Romano. Un traidor a la patria, un extorsionador. Este hombre amaba tanto el dinero que estaba dispuesto a sacrificar su reputación, estaba dispuesto a sacrificar sus amistades, estaba dispuesto a comprometer su familia, porque saben que los soldados romanos los tenían que cuidar a ellos, a los cuidadores de impuestos. Y la ambición de una posición económica holgada provocaba todo esto en el corazón de Mateo. Pero de todas las personas que estaban alrededor de Jesús en ese día, incluyendo los santos fariseos que estaban ahí creyendo esos santos, Jesús se fijó en Mateo. Jesús estaba interesado en ese rechazado y odiado publicano, en ese individuo sin escrúpulos. En él se fijó. Fue a ese Jesús, fue a ese hombre que Jesús llamó, no solamente para que fuera uno de los discípulos de Jesucristo, sino que para que escribiera una de las biografías del mismo que lo llamó Jesucristo. Mateo significa don del Señor. Mateo también significa el regalo de Dios. Por eso se piensa, uno puede concluir que tal vez este fue un nombre apostólico. Cuando los padres le pusieron su nombre, fueron inspirados para que tenga un nombre de una persona que iba a recibir el don y la gracia de Dios. Es interesante. Fíjense esto en un resumen. Mateo pasó de ser un hombre odiado por su profesión de recaudador de impuestos a seguir a Jesús al instante de su llamado. Y esto me llama la atención. Yo estoy orando como ustedes por un grupito de personas por quienes queremos llevar a Cristo Jesús a los pies de Él y sean salvos. Y yo pensaba mientras leí esto, qué maravilloso sería cuando presento el Evangelio a alguien que al instante responda y reciba a Cristo Jesús como lo hizo Mateo. A mí me llevó un proceso, a mi esposa le llevó un proceso también porque lo vivimos juntos, pero gracias a Dios conocimos a Jesús como nuestro Salvador personal. Mateo, ni bien llegó, escuchó la voz de Jesús, al instante lo siguió. Mateo pasó de ser un hombre odiado por su profesión de recaudador de impuestos a ser discípulo de Jesús. ¿Frente a quién estaré hablando ahora? ¿A quién le estoy hablando hoy ahora? ¿Habrá alguien que Jesús quiere que haga alguna tarea importante para Dios? ¿Estará hablándole a Dios a un pastor, a un apóstol, a un profeta, a un evangelista, a un maestro de la palabra? Porque Mateo, cuando fue llamado, seguro que no sabía para qué había sido llamado. Mateo pasó de ser un hombre odiado por su profesión de recaudador de impuestos a escribir el evangelio profético del Antiguo Testamento. Él escribió la vida de Jesús. Él escribió hacia sí mismo, porque esto que leímos en Lucas, Mateo en el Evangelio de Mateo también lo cuenta. Él estaba hablando del mismo. Y agrego que Mateo pasó de ser un odre viejo con vino viejo a un odre nuevo con vino nuevo, porque alcanzó la gracia del cielo, porque su nombre así lo indicaba. Qué interesante, qué interesante. No sabemos cuánto sabía
del Antiguo Testamento. Mateo ni sabemos tampoco cuánto sabía de Jesús. Jesús ya había hecho milagros importantes, la gente ya se agolpaba para escucharlo. Seguramente Mateo en algún momento debe haber estado en el montón de personas que seguían a Jesús desde lejos, pero al escuchar el llamado por Jesucristo, fue suficiente para olvidar las cosas de este mundo que antes llamaban su atención. Yo me hice una nota aquí mientras cantábamos. Si me vieron cuando cantábamos usar el celular, lo hice un segundo. Cantamos algo que me llamó la atención. Y la canción decía que perdió el sentido de su realidad cuando se encontró con Cristo, ¿verdad? Perdió el sentido lo estoy parafraseando, que perdió el sentido cuando encontró a Cristo de su realidad. Y a Mateo le pasa algo así. Es como que él perdió el sentido de su realidad, porque en la mesa donde él cobraba impuestos, Jesús pasa, lo mira y le dice, sígueme. Y Mateo, dice la palabra de Dios, que se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Es como que perdió el sentido de la realidad que él estaba viviendo en ese momento por la gloriosa llamada que Jesucristo le hizo. Y seguro que cuando escuchó esas palabras de Jesús, dirigiéndose a él, su corazón se debe haber conmovido. Mateo no le dijo cuando escuchó la voz de Jesús, espérame Jesús que cierro esta última operación de cambio que estoy haciendo y te sigo. O no le dijo tampoco, espera que voy a preguntarle a mi mujer si te puedo seguir, porque esto por ahí complicaría el matrimonio. Él se levantó, dejó todo y siguió a Jesús. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar todo y seguir a Jesucristo? Lo que antes tenía valor para él, de repente perdió todo su encanto. La gloria de Jesús lo había cautivado, lo había eclipsado de sus negocios cuando Jesucristo lo llamó. Y acá empecé a pensar, ¿qué habrá pasado por su mente para tener una respuesta tan contundente y rápida? Y yo me preguntaba, ¿habrá venido a su mente el Salmo 73, 25? ¿Habrá venido a su mente? Posiblemente no, pero yo me hice esta idea que por ahí algo de la palabra que él había escuchado le pudo venir a su mente. Y el Salmo 73, 25 dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Él abandonó todo en ese momento, su negocio. Yo me imagino, ¿quién se habrá quedado con su mesa de cobrar impuestos? ¿Quién se habrá quedado con todo su negocio? No lo sé, no me interesa tampoco, pero que es como que si estoy contigo, Señor, ya no quiero en la tierra este negocio que estoy haciendo, que él sabía que era un negocio deshonesto. Lo habíamos explicado por qué. ¿Habrá recordado ese salmo? ¿Qué pasó por su mente? No sabemos cuánto sabía de la Biblia. De joven se había dedicado al estudio de la palabra. Su profesión después lo habrá apartado de las cosas del Señor. No lo sabemos. Pero para los judíos los salmos eran importantes, como todo el resto del Antiguo Testamento. Y me hice la pregunta un poquito más. Habrá recordado el Salmo 113:5, donde el salmista escribe, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna contemplar los cielos y la tierra? Ahí está Dios velando por nosotros. Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Y saben que el muladar es el lugar donde se echaba la basura en Israel. O sea,
era el basural. Así que si lo llevamos a la actualidad, acá este versículo está diciendo, Él levanta del polvo al pobre y saca del basural al necesitado. ¿Le habrá llegado ese pensamiento a la cabeza? Lo hace sentarse con príncipes, con los principales de su pueblo. Mire la extraordinaria restauración que puede haber en el corazón de un hombre que reconoce a Jesús como su Salvador. Y acá tengo otro versículo, el Salmo 107, 41. Pero a los necesitados los saca de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaños. Y cuando uno tiene familias que son como un rebaño, son numerosos y viven de acuerdo con todos los recursos que necesitan para poder vivir una vida digna. El Salmo 73, 23, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿Qué pasó por el corazón de Mateo? Él entendió que era un llamado que no podía ignorar. Le dio tanto valor al llamado de Jesús que quiso honrarlo con un gran banquete. Se sintió honrado por el llamado de Jesucristo, seguramente, y le ofreció un gran banquete en su casa. Y fíjense que invitó a sus conocidos recaudadores de impuestos, sus colegas, y hombres pecadores. O sea, hizo lo que todo creyente al conocer a Jesús hará y debería hacer cuando conocemos a Cristo Jesús. Es invitar a personas allegadas para que les podamos presentar a nuestro Señor Jesucristo y les podamos testificar de Él. No podemos ignorar este llamado. Yo, como les dije en otras oportunidades, todos tenemos o muchos tenemos distintos ministerios dentro de la iglesia, pero hay un llamado, una misión muy clara que Dios nos hace y que es ir y testificar de nuestro Señor Jesucristo. Mateo lo hizo. Y Mateo, fíjense que invitó a las únicas personas que podían aceptar su invitación para ir a su casa, porque nadie del pueblo judío, creyentes o no, querían ir a la casa de Mateo, porque Mateo era el recaudador de impuestos, el que se hacía rico con el dinero de sus compatriotas de su misma raza. Así que los que él pudo invitar eran recaudadores de impuestos que hacían lo mismo que él hacía antes de conocer a Cristo, y hombres pecadores. Y hizo que los creyentes, que todo creyente conociera a Jesús, de aquellos que él podía alcanzar, y después, por supuesto, del ministerio de Mateo, nosotros somos bendecidos a través de la palabra que escribió por inspiración misma del Espíritu Santo, y por eso tenemos el Evangelio de este hombre que fue transformado por Jesucristo con ese llamado que le hizo y la respuesta que recibió. Mateo invitó a las únicas personas que podían aceptar su invitación. Y fíjense qué interesante la escena. Jesús es el ser humano más santo, más puro, más amoroso, más honesto, más humilde.
de toda la historia y estaba sentado rodeado de personas de dudosa moral, personas pecadoras. ¿Por qué? Porque Jesús vino a llamar a pecadores para que se arrepientan de sus pecados. Vino para buscar lo que se había perdido. Para eso vino Jesús. Y los religiosos de la época, por supuesto, se oponen a gritos que Jesús estaba cenando con pecadores y con cobradores de impuestos. El versículo 30 dice, pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, le reclamaban a los discípulos de Jesús, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Saben que los fariseos, la palabra fariseo en su origen quiere decir los separados? Ellos vivían separados del resto. Yo no sé si lo comenté aquí, pero cuando trabajaba en la empresa donde trabajaba, yo tenía un cliente que era muy religioso. Yo no pude descubrir de qué religión era. Pero nosotros cuando visitábamos a los clientes los invitábamos a almorzar y íbamos a almorzar juntos y nos recibían. Pero ellos no. Yo no sé si eran fariseos de esta época, porque ellos comían con personas que sabían que eran de su religión, de su creencia. No comían con otros. Y los fariseos hacían lo mismo. Cuando yo lo invité, me rechazó la invitación de poder cenar juntos, almorzar juntos, no era una cena, un almuerzo. Los fariseos hacían eso, se separaban de los pecadores porque los consideraban impuros. Por eso les fue muy chocante que Jesús y sus discípulos se sentaran a la mesa con este grupo de inmorales pecadores. Se enojaron, rechazaron lo que Jesús estaba haciendo. Encima de esto, comer con una persona era señal de aceptación, y no solo en el sentido social, sino que también en el sentido religioso. O sea que los fariseos estaban pensando de que Jesucristo estaba de acuerdo con la conducta que estos hombres tenían. Pensaban ellos eso. Pensarían tal vez, si Jesús es enviado de Dios como Jesús proclamaba, tendría que buscar la compañía nuestra, dirían los fariseos, que somos los hombres religiosos y no a los publicanos. Pero en el versículo 31 Jesucristo aclara eso muy bien. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. No hay sano que vaya al médico, ¿verdad? Nadie llama por teléfono al médico y hace turno para que cuando llega a ver al médico le dice, doctor, estoy bien, gracias por atenderme. A mí me pasó algo parecido, porque yo cambié de obra social y me asignaron un nuevo médico de cabecera. Yo me sentía bien, no tenía nada, pero digo, bueno, por lo menos lo tengo que conocer, a ver quién es este médico. Cuando lo vi pensé que yo lo tenía que sanar a él, pero bueno, eso es aparte, porque estaba gordito y no era bueno. Pero me dice, bueno, ¿cómo le va? Mire, doctor, me quiero presentar, qué sé yo, qué sé cuántos. Me asignaron a usted como médico de cabecera y demás. Ah, bueno, perfecto. ¿Y qué le pasa? No estoy tan mal, digo, yo ya venía cuidándome, nos cuidamos, qué sé yo. ¿Y por qué? No, porque lo quería conocer. Bueno, yo me acordé de este pasaje donde dice que los sanos no necesitan médicos. Yo estaba bien y lo fui a ver, a conocer. No me dio nada para hacer porque tampoco le dije que no lo estaba necesitando específicamente. Pero bueno, acá desobedecí la palabra. Los sanos no van al médico. Bueno, yo fui. Entonces dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Le contestó Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Hermanos, nadie hace un turno para el médico y decirle yo estoy bien. Es cierto eso. Hay personas en el mundo que están perdidas independientemente de cómo manifiestan su perdición.
Y atiendan esto. En el mundo hay personas perdidas siendo religiosas, ¿es así? Es así. En el mundo hay personas perdidas siendo inmorales. Y ambos grupos están perdidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no pensemos que porque hay personas que tienen una vida tranquila, económicamente hablando, de profesión, no sé, por ejemplo, cuando vamos al médico, cuando vamos a un abogado o contratamos un arquitecto o un profesional, alguien que vemos que está bien, en buenas condiciones, no pensemos que esa persona no necesita a Cristo. Porque si no conoce a Cristo es un pecador. Si es un religioso que dice que va a tal iglesia, a tal lugar o a tal cosa, si no conoce a Cristo personalmente es un religioso que está perdido en el mundo. Y no podemos dejar de atender su necesidad espiritual. Es así. Jesucristo vino a buscar a los que están perdidos. Y ambos grupos, el religioso y el inmoral, el profesional y no profesional, si no tienen a Cristo están perdidos. Eso es lo que los versículos 31 y 32 que acabamos de leer dice. Jesús se está dirigiendo a personas que creen que está todo bien con ellos, a las personas que son pecadoras y lo saben, a ambos hay que predicarles de Cristo. Y hermanos, si no has reconocido que sos una persona que ha pecado y que necesita ser perdonado porque de otra manera estará condenada por la eternidad sin su Creador, no sos salvo. No sos salvo. Debemos estar conscientes que si alguien, como dice la palabra de Dios, viola una sola ley, es pecado por todas las leyes que establece la palabra. Porque lo que Dios nos enseña es como una cadena. Cuando hay un eslabón que se rompe de esa cadena, se rompe toda la cadena. Tenemos que serle fieles y perseverar en las cosas del Señor. No hay justo ni aun uno sobre la faz de la tierra. Solamente alcanzamos justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la buena esperanza es que el Señor vino, Jesucristo vino al mundo para llamar a todo tipo de pecadores. No importa qué tipo de personas sea. Hermanos, una de las cosas que yo dije a lo largo de la predicación fue que Mateo se mudó de ser un odre viejo, con vino viejo, a ser un odre nuevo, con vino nuevo. Y fíjense en esto, cuando Mateo llama al Señor Jesucristo, cuando Jesucristo llama a Mateo, como les decía, su nombre significa que es una persona que recibe el regalo de Dios, que recibe el don de Dios. Si él no hubiera atendido al llamado de Jesucristo, habría sido un odre viejo con vino nuevo, y según lo que dice la palabra de Dios, y en la práctica es así, ese odre se iba a romper y la gracia de Dios a él no lo iba a alcanzar. Él tuvo primero que ser transformado por la palabra de Dios, tuvo que reconocer a Cristo como su Salvador, tuvo que transformarse en un odre nuevo, limpio, para después recibir de Jesucristo la gracia y su perdón. Lo tuvo que hacer. Y después tenemos que permanecer en un proceso de santidad delante de nuestro Dios para que ese odre nos envejezca y nos mantenga viviendo
en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana cuando estaba orando antes de venir y repasando lo que había notado, el Señor me recordó una oración que la he repetido muchas veces, una oración que Pablo le hace a la iglesia de Colosas, a los colosenses, que quiero compartir ahora, si me dan un momentito. Colosenses capítulo 1. Ahí Pablo se está enterando, se está informando de la iglesia de Colosas, el progreso que estaba dando. Y esto lo alegró al corazón del apóstol Pablo. Y Epafras fue el que le contó, le dio información, había educado a la iglesia en el Evangelio y le contó el amor profundo que le tienen al Espíritu Santo los hermanos de Colosas. Y dice, por eso desde el día en que los supimos, no sé si lo tienen, yo no les pasé este versículo porque el Señor me lo dio esta mañana, pero atiéndanme, escúchenme, por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente, no parcialmente, plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Le suena el reino de la luz? Es lo que a través de la adoración nuestros hermanos nos estuvieron invitando para glorificar a ese Jesucristo que ilumina toda oscuridad y transforma todo aquello que Satanás quiere hacer. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Qué oración hermosa. Qué oración hermosa, hermanos, porque acá, y esto es digno de una predicación, pedirle a Dios que nos haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. La sabiduría viene de la palabra de Dios y la comprensión viene de la revelación que trae el Espíritu Santo. Y eso nos va a permitir llevar fruto y nos va a permitir en el tiempo malo perseverar en nuestra fe y no renunciar. Por eso, hermanos, les invito ahora a que se pongan de pie. Quiero que reflexionemos por un momento sobre la palabra que nuestro Señor nos ha traído. Porque, no sé, son momentos en que podemos incorporar anhelos y deseos en nuestro corazón, que el Señor pueda transformar nuestras vidas y poder tomar el ejemplo de Mateo. Porque él tuvo la capacidad de
escuchar la voz de quien lo llamaba, Jesucristo, y tuvo la capacidad de dejarlo todo. ¿Quién está dispuesto a hacer eso? Cierren sus ojos, por favor. Concéntrense en la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Háganlo. Háganlo. Si no conoces a Cristo Jesús, estás acá y viniste por primera vez o viniste más de una vez, no sé. Pero no conoces a Cristo Jesús, ese Cristo maravilloso que tiene la capacidad milagrosa de trasladarnos del dominio de la oscuridad, o sea, de una vida sin Cristo, a trasladarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo, quien nos perdona de todo pecado y de toda maldad. Y vivir bajo la luz de Cristo, vivir bajo la guía de la palabra de Dios, vivir bajo la voluntad plena de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo sería en este momento que puedas abrir tu corazón, todos podamos abrir nuestros corazones. Y que le preguntes al Señor, Señor, ¿estoy actuando como Mateo? De dejarlo todo para seguirte a ti. Y acá no es que necesariamente Dios te está diciendo que abandones tus estudios o tu trabajo, lo que estás haciendo. No es eso. Sino que tengas un corazón dispuesto, una mente motivada, un espíritu que anhela la presencia de Dios en su vida. Un corazón que anhela caminar de acuerdo a la plena voluntad de Dios. Mateo dejó su profesión, dejó lo que estaba haciendo y lo dejó rápido. Entendió que se le estaba presentando una oportunidad que no podía dejar pasar. Por supuesto, el Espíritu Santo obró en su corazón. Pero por ahí estás acá con algún dilema en tu ser interior. El Señor te está pidiendo que le entregues algo a Él. Y le estás dando alguna excusa, alguna explicación. Por ahí le estás diciendo al Señor que estás teniendo otra preferencia. A vos, Señor, no te abandono, pero hay algo que no puedo dejar. No lo sé, pero vos sí lo sabés. Y él es un ejemplo, Mateo es un ejemplo de que se pueden dejar las cosas a las cuales nos hemos acostumbrado, que culturalmente traemos. Puede ser una religión, una conducta. Podés haber recibido a Cristo en tu corazón y conociéndolo, Él te está diciendo que hay algo que tenés que dejar para que Él pueda plenamente revelarte la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y después viene lo demás. ¿A quién le estoy hablando? Por ahí el Señor te está llamando al servicio, no sé si parcial, pleno, a Cristo Jesús. Por ahí te está llamando a que discipules a alguien que está necesitando escuchar de la palabra de Dios. Yo no sé. Yo sí sé que en el momento en que el Señor me llamó a su ministerio, yo lo entendí a Dios. No pude esconderme.
Por un tiempo le di explicaciones, sí es cierto. Hice la gran Jonás y por ahí me quise de alguna manera desentender de lo que Dios me estaba diciendo, es cierto. Pero el Espíritu Santo no dejó de obrar en mí. El Espíritu Santo siguió mostrándome lo que Él quería de mí. Tal vez lo que el Señor te está diciendo es que quiere mayor entrega para que vivas un verdadero proceso de santificación y de purificación de tu espíritu y tu alma. Es posible que el domingo que viene amplíe lo breve que fui con la parábola, las cortitas parábolas que Jesucristo utilizó al final de la lectura que hicimos con la tela y el vino y el novio y los amigos del novio. Pequeñas parábolas que dicen mucho. Tal vez te tenés que reconciliar con el Señor. Él te está diciendo, seguime, pero no a tu manera. Seguime a mi manera, la manera de Dios. El Espíritu Santo está en este lugar, hablándonos a cada uno. Y no demores la respuesta, Señor Jesús. Y Él te está diciendo, sígueme, pero a mi manera. No te resistas. No te resistas. Y qué bueno es dejarlo todo, porque yo me imagino que eso es, o lo entiendo, no me lo imagino, lo entiendo que es vaciarse de uno. Vaciarse de los planes que uno tiene, de la cultura que uno trae, vaciarse de la religión que uno construyó con Cristo, pero la construyó uno. Por ahí vaciarse, como cantábamos hoy, la última canción, de algún vicio, de algún hábito, conducta que tenemos que dejar. Saben que el creyente es una persona que está de pie, luchando contra el pecado para vivir en santidad. Es un proceso que todos vivimos. Es un proceso al cual tenemos que estar atentos todos los días. Pero tenemos que estar de pie, con fe, con esperanza, confiados en el Dios que nos ha salvado, respondiéndole a Él, buscando su plena voluntad de lo que tenemos que hacer, para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, para que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado en nuestras vidas. En ese momento, en el inicio de la vida espiritual renovada de Mateo, él entendió que había que hacerle un gran banquete a Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento Él lo honró de esa manera. Tal vez Él te está pidiendo también que hagas un acto donde puedas honrar su nombre. Y a ese acto me refiero a abrir tu corazón y entregarle todo a Él. Entregarle todo a Él. A veces nos cuesta soltar. Pero si el Señor te está pidiendo que sueltes eso, que te está impidiendo tener un acercamiento más profundo a Dios, entregáselo, entregáselo. Jesucristo está sobre todo, hermanos. Sé que lo saben.
Él está sobre lo bueno y lo malo. Él domina todo. Y en nuestras decisiones de acercarnos a Él nunca nos va a avergonzar o nos va a hacer experimentar una pérdida. Porque cada vez que dejamos algo en el camino para seguir a Cristo, hay ganancia, no hay pérdida. Y Jesús te hace ganar bien, abundantemente. Dios es bueno. Bueno es Dios. Yo te quiero invitar, iglesia, ahora, en un acto de fe. Si está en tu corazón así hacerlo, que pases acá al frente, yo quiero orar por vos. Si le estás diciendo al Señor ahora, lo dejo todo y acudo a tu llamado, hacelo. Por ahí ese todo es parte, no es todo, porque ya buena parte lo has entregado, pero no te quedes con nada de lo que Dios te pide. No te quedes con nada. Decile, Señor, aquí estoy buscándote más y más. Buscando más y más de ti. Santo Dios. Muévete, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Muévete. Muévete, Señor Jesús.